importa lo que tu Dios diga. I don't care what your God O says. sea, yo no lo voy a dejar ir. I'm not going to let them leave. Y ahí entonces es donde tú oras And then that's when you pray. y tú no ves nada. So that's when you pray and you don't see nothing. Comienza a orar por tu familia y no sucede nada. You pray for your family and you still don't see anything. Comienza a orar por tus hijos y no sucede nada. You pray for your children and you still don't see nothing yet. Comienza a orar en tu trabajo y no sucede nada. You pray for your job and you still don't see nothing yet. Y tú estás ignorando que hay demonios al frente de ti que te están deteniendo. And you're ignoring that there are demons in front of you that are trying to detain you. Entonces tú dices, pero Dios no me oye. And then you say to yourself, oh, well, God doesn't hear me. En vez de la cosa ponerse bien, se pone peor. Instead of the things getting better, they get worse. Ah, pero Satanás parece que tiene más poder que Dios. Oh, it looks like the devil has more power than God. Yo no veo nada en mi vida. I don't see nothing happening in my life. Yo no veo que está sucediendo nada. I don't see nothing happening in my life. Esto le sucedió a Moisés. And you know what? This is what happened to Moses. Cuando el mismo Dios le habla y lo envía a Faraón. When God spoke to him and sent him to Pharaoh, Faraón trata de avergonzar a Moisés y también a Dios. Pharaoh tries to humiliate him and even God. Es cuando Dios te habla It's when God speaks to you y no sucede nada and nothing happens y tú te desanimas and you get sad y tú dices, pero esto no está trabajando. and you say, you know what? This is not working. Yo no estoy viendo nada. I'm not seeing anything. Es que el enemigo está entre medio. Is that the enemy is in the middle? Quiere tumbarte los brazos. He wants to take your arms down. Quiere que tú dejes de orar por tu casa. He wants you to stop praying for your family. Quiere que tú dejes de orar por tu He matrimonio. wants you to stop praying for your Y matrimony. yo no voy a decir que no todos se desaniman. And I don't want to say that not everybody gets sad. Pero hay muchos que se desaniman y se van. But there's many of those who get hurt and sad and wants to leave. Porque piensan que Dios no está. Because they think that God is not there. Piensan que Dios está solo. They think that the Lord is alone. I'm sorry, que están solos. Que ellos están solos. Piensan que están solos. They think that they're alone. Y que el grupo ese de malos And the group, those evil group, tienen más poder que Dios. they feel as though that they got more power than God. Y tú comienzas a ver lo que ellos prosperan. And you start speaking with what they're prospering Y against. tú comienzas a ver lo que son mejores que tú. And you start talking like saying that they're better than you. Entonces, pero si es así, yo no lo voy a servir a Dios. You say, if it's like that, then I'm not going to serve the Lord. Yo quiero decirte que cuando Dios te envía, I want to tell you something, that when the Lord sends you, cuando Dios te habla, when the Lord speaks to el you, enemigo no se va a quedar quieto. the enemy is not going to be with his hands crossed. Hay gente que piensa que ellos se tiran a orar There's a lot of people that when they go to pray, y que Satanás se va a quedar tranquilo. that they feel as though that the enemy is going to be still. Y que Satanás va a decir, ay bendito, Dios los bendiga, mira cómo están pidiendo. And they think that the devil's going to be like, oh, God bless you. Mira qué bien están pidiendo. Oh, look what good that they're asking. Wow, están pidiéndole bendición a Dios. They're asking for the blessing. Ahora están pidiendo a Dios que los ayude. You're asking God to help you. Y Él se va a quedar así. And he's going to stay like this. No, Él te va a atacar. No, he's going to attack you. Él te va a hacer creer que Dios no te escucha. He's going to make you believe that God is not listening to Él you. va a tratar de bloquear tu oración. He's going to want to block your prayer. Él va a tratar de detener. He's going to want to detain you. Él va a tratar de desanimar. He's going to want to put hurt in you. Y tú vas a decir, wow, pero yo no veo a Dios. And you say, wow, I don't see God. Hay gente que piensa que cuando ellos se tiran de oración a orar por su matrimonio, There's a lot of people that when they pray, when they kneel themselves and pray for their matrimony, piensan que Satanás está de vacaciones. they feel as though Satan is in vacation. Sí, que Satanás está jugando dominó. They think that the devil's playing dominoes. Sí, que Satanás está jugando fútbol. They think that the enemy is playing football. Él está ahí escuchándote. You know what? He is there listening to you. Y Él sabe lo que tú quieres. And he knows what you want. Y hay un demonio con una computadora apuntando todo lo que tú estás hablando. And you know what? There's a demon right next to him, typing down everything. Y cuando Satanás escucha eso, And when the devil hears that, ellos dicen a Satanás, los demonios dicen, ¿qué hacemos, jefe? the demons say to the boss, oh, well, what do we do, boss? ¿Lo dejamos Do we leave them? o le caemos arriba? Or should we do harm to them? Satanás dice, agárralos por el cuello y caigan en arriba. The devil says, you know what? Strangle them the hardest that you can. Desanímenle. Make them get sad. Discourage them. Apriétenlos.
squeeze them. Háganle creer que Dios no lo escuchó. Make them feel as though God hasn't heard them. Túmbenle los brazos. Take their arms down. Ataquen la familia. Attack their own family. Esa persona que ellos están orando, pónganlos rebeldes. Those people that they're praying for, make them rebellious. Entonces tú orando por tu esposo. And you know what? You're praying for your husband. Y cuando él entra, And when he enters, atribulado, he comes mad. ¿tú quieres venir para la iglesia? You want to come to church? No, No, yo no voy para esa iglesia. I'm not going to that church. Yo estoy orando por él. And you'd be like, I'm praying for him. Le dice a tu hijo, tú estás orando por tus hijos, ¿verdad? And you say to your son, you're praying for your son. No, you pray for your son. You pray. Tú estás orando por tus hijos. You're praying for your son. De repente llegan ellos de la escuela. And then they come from school. Y como tú estás orando por ellos, And since you're praying for them, los demonios te escucharon. the demons has heard Y you. antes de llegar a la casa empezaron a meterle cosas en la mente de ti. And before they enter home, they started putting thoughts in their Y mind. cuando entran por ahí, entran así. And when they enter there, they enter like this. Y tú te luego dices, pero yo estoy orando por ellos. And you start discouraging yourself. You start thinking like, what's going on? Y cada vez están más duros. And you know what? Each day, everything gets hard. Ah, pues ya si yo no voy a orar nada. If it's like that, I'm no longer going to pray. La oración es una batalla. You know what? Prayer is a battle. El enemigo está escuchando todo lo que tú quieres. The enemy is hearing everything you're asking of Y him. él está aquí para hacerle la vida imposible a los hijos de And Dios. you know what? He is here to make your life a living hell. Pero también Dios está aquí para darnos la victoria si no desmayamos. But you know what? God is also here to give us victory. Pero Dios está aquí también para darnos la victoria cuando seguimos hacia adelante. But God is also here to give us victory so that La oración, amado, es un martillo prayer is like a hammer que rompe la piedra en dos. that breaks the rock in two. La oración hace su efecto. The prayer does its effect. Aunque tú no lo veas, Even though you don't see tú it, tienes que seguir orando por esa you persona. need to continue on praying for that Aunque tu person. esposo esté más duro, Even if your husband is getting hard, tú tienes que seguir orando por él. you need to continue on praying for him. Porque Dios es justicia. Because God is justice. Dios es verdad. God is justice and Y real. lo que Dios habla se va a cumplir por encima del diablo. And what God is going to speak over you is going to be Dale un fulfilled. aplauso a Cristo que está. Give a praise to the Lord. Eso sucede entonces. What happens then? Entonces Moisés se desanimó. Then Moses gets discouraged. Faraón entonces, Pharaoh then, en vez de dejarlo ir, Pharaoh suddenly, instead of letting him go, se le puso más fuerte. Pharaoh got even stronger. Y ahí es donde muchos dicen, yo estoy orando, pero las cosas se me ponen más fuertes. And there's a lot of people saying, I'm praying, but everything is getting harder. Yo estoy orando y mire, ahora se enfermó mi esposa. I'm praying, look, now my wife is sick. Yo estoy orando y ahora el jefe del trabajo está en contra mía. Look, I'm praying, and you know what? Now the boss is against me. Entonces, si tú eres débil, If you are weak, tú dices, no voy a orar. you're going to say you're not going to Yo pray. no voy más a esa iglesia. I'm no longer going to go to the church Porque las cosas no me están saliendo bien. because the things are not coming in my way. Yo vengo a decirte hoy, But I come to tell you today, que tú estés orando, viniendo, Even if you're praying, viniendo a la iglesia, coming to the church, tú tienes un enemigo you have an enemy que tú lo venciste, that you have conquered. pero él te va a atacar. But you know what? He's going to attack El you. trabajo tuyo es orar, Your job is to pray. el trabajo tuyo es echar hacia arriba, Your job is to keep moving y el forward. trabajo de él es ponerte para abajo. You know what? His job is to put you down. El trabajo de él es desanimarte. His job is to discourage you. Aunque Dios está contigo, And even though God is with aunque you, Dios está conmigo, even if God is with me, él se levanta contra mí He rises against me para hacerme creer que Dios no está conmigo. to make me feel as though that God is not here Y with si me. yo soy tonto If I'm dumb y le creo, and I believe, ay, me cae arriba, se caiga arriba el pastor que lo tenemos. right there, He's going to be like, oh, Pero si yo me strangle. miro y digo, te reprendo en el nombre de Jesús. But if I turn around and I rebuke Aunque you in yo the name tenga of Jesus, pruebas, aunque tengo pruebas, even if I have aunque battles, tengo batalla, even if I have yo sé troubles, que Dios está conmigo. I know that the Lord is Yo no with me me. puedo quedar callado. I cannot keep my mouth shut. Yo no puedo quedarme en mi casa. I can't stay in my house Porque yo sé que hay un enemigo because I know that there's an enemy que me quiere atacar. that wants to attack me. Y a su nombre. It's in His name. Sí, él quiere avergonzarte. So He wants to discourage you. Él quiere hacerte quedar mal. He wants to make you feel bad. Y pone gente que se burlen de ti.
He wants to make people make fun of you. Ah, mira el cristianito. Oh, look at this Christian. Ah, holy, holy, holy. Oh, holy, holy. Mira, ahora es cristiana. Oh, look, this Christian. Tú no vas para ningún lado. You're not going anywhere. Ven, yo sí estoy bien. Oh, yeah, me, I'm good. A mí sí me van las cosas bien. Me, everything goes well. Y si Well, tú pones la mirada en el Señor, but if you take your eyes off of the Lord, si tú lo pones arriba, but if you put your eyes in the Lord, Él no te va a engañar. He's not gonna deceive you. Ni los supuestos amigos tuyos, And the supposedly friends that are your que le va todo bien supuestamente. that everything goes well for them. Supuestamente le va todo bien. Supposedly that everything goes well for them. Pero se están muriendo por dentro. But you know what? Deep inside, they're dying. Porque el que no tiene a Dios se muere por dentro. Because the ones who don't have the Lord die. El que no tiene a Dios ríe por no llorar. The ones who have the Lord laugh to not cry. Porque Dios es todo en nuestra vida. Because the Lord is everything for us. Entonces con mano fuerte. So I'm talking with strong hands. Tu contestación viene con mano fuerte. Your petition is coming with strong hands. Dios va a tener que meter la mano fuerte. God is going to have to do something with strong Y hands. meterle duro a tu enemigo. And He's going to have to smack your enemy. Y meterle duro a tu adversario. And smack your adversary. Porque Él no quiere entender que es Dios. Because He don't want you to understand that it's God. Ella no quiere entender que es Dios. She doesn't want to understand that it's God. Entonces Dios va a venir con mano fuerte. So then God is going to come with strong hands. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Because the word of the Lord is going to fulfill Porque itself. no te están retando a ti, están retando a Dios. Because they're not rejecting you, they're rejecting the Lord. Ellos no están hablando mal de ti, están hablando mal de Dios. You're not speaking bad of you, they're backing against the Lord. Entonces Dios va a venir con mano fuerte. So the Lord is going to come with strong hands. Un aplauso a Cristo. Give applause to the Lord. Por eso That's why. llegó el momento donde Moisés se desanima That's why it came the moment when Moses got discouraged. y le dice, Señor, He said, Lord, desde que nosotros llegamos aquí, Lord, when we arrived here, lo que hemos recibido es mal. Lord, when we arrived here, everything we have been receiving has gone wrong. I'm going to read it for you. Lord, Capítulo 5, 22. En capítulo 5, chapter 5, verse 22. Mira esto. Cuando el líder se desanima, look at this, when the leader gets discouraged, cuando la madre de casa se desanima, when the mothers at home get discouraged, cuando el padre de casa se desanima, when the father gets discouraged, cuando parece que el enemigo está por encima de Dios. when you feel as though that the enemy is above the Lord. A Moisés se le cayeron los brazos. Moses, his arms fell. Y mira lo que dijo. And look what he said. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? O sea, Señor, ¿por qué este pueblo está siendo afligido? ¿Para qué me llamaste? Why did you call me? O sea, estoy quedando en vergüenza. Tú no estás haciendo nada. You're not doing anything. ¿Por qué? Porque Moisés quería que Dios actuara rápido. You know what? Because Moses wanted God to act on fast. Tú quieres que Dios actúe rápido en lo tuyo. You want God to act on everything fast for you. Pero eso toma tiempo. But you know what? That takes time. Dios tiene que trabajar contigo. God needs to work with you. Dios va a trabajar en tu corazón. God is going to work in your heart. Dios va formando un carácter en ti. You know what? The Lord is forming this attitude. Entonces tú no te estás dando cuenta cuando Dios está trabajando. And you don't start realizing when the Lord is working Y in you. comienzas a quejarte. And you start complaining. Señor, tú no estás haciendo nada. You start complaining. Say, God, you're not doing Yo anything. no veo nada. God, I don't see anything. Yo no he hecho para adelante. I can't move forward. Mira cómo estamos avergonzados. Look how I feel discouraged. Así se sentía Moisés. That's how Moses felt. Y muchas veces nosotros nos sentimos así también. And you know what? Many times we feel like that too. Porque queremos que Dios actúe en el momento. Because we want God to act on right there. And say, Señor, mátalo ahora. say, God, kill him right now. Sácalo ahora. God, take him out right now. Y Dios dice, take it easy. The Lord says, take it easy. Cógelo con calma. Take it easy. Señor, sácalo ahora. Lord, take him out right now. Y Dios dice, no, yo estoy trabajando a mi manera. And God says, you know what? I'm working in my way. Tranquilito. Relax.
Entonces Moisés fue a quejarse delante de Dios. So then Moses went to complain in the presence of God. Uno se siente bien mal There's many times we feel bad cuando un sinvergüenza when an ungodly se quiere burlar de nosotros. when an ungodly person wants to make fun of us. Nosotros quisiéramos hacer justicia con nuestras manos. Sometimes we want to do justice with our own hands. Queremos usar las manos y ahorcarlo. We want to get our hands and just choke them Porque se está burlando de nosotros. because they're making fun of us. Eso es lo que tú piensas. But you know what? That's what you think. Pero cuando Dios diga out, it's going to be out. Cuando Dios dice afuera, va a ser afuera. Cuando Dios dice es hoy, es hoy. When God says it's out, it's out. Cuando Dios dice se acabó, se acabó. When God says it's finished, it's finished. Cuando Dios dice se le acabó la fiesta al diablo, se le acabó la fiesta al diablo. When God says to the devil, your feast is over, it is Cuando over. Dios, oye, Dios dice me toca ahora a mí, me toca ahora a mí. God is going to say, it's my time. Y es el tiempo de Dios. You know what? And it's going to be in His time. Dice la palabra que entonces What the Word of God says. Moisés dijo, ¿para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? O sea, tú no has hecho nada. You haven't done anything. Desde que yo vine, Faraón está arriba. When I came, Pharaoh was already on top. Ay, no le pasa nada. Nothing is happening to him. Y él sigue hablando malo And he keep talking bad contra nosotros. against us. Y no le pasa nada. And nothing happens. Y los jefes grandes se creen mejor que yo. And you know what? The bosses on top think that they're better than me. Y me hablan mal. And they speak bad to me. Me menosprecian. They discourage me. Pero yo vengo a decirte que el juicio de Dios está a punto de caer. You know what? I'm saying right now the judgment of God is coming. A esos jefes Dios le va a dar pao With those bosses, God is going to smack them en tu cara. in your face. Para que tú entiendas que el grande aquí es Dios. So that you can understand the great one here is the Para que Lord. tú entiendas que el grande es a Dios que tú y yo le servimos. So that you can see the great one is the Lord, the one that you and I Y serve. Él no nos va a dejar en vergüenza. And you know what? He is not going to leave us. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Do you want to know what God told Moses? Yo te lo leí, te lo voy a leer de nuevo. I just read it to you. We're going to read it again. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Dijo, ahora tú vas a ver lo que yo le voy a hacer a Faraón. God says, now you're going to see what I'm going to do to Pharaoh. Dice, porque con manos fuertes lo dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. O sea, mi mano va a estar fuerte sobre él. My hand's going to be strong over him. O sea, esto va a ser una batalla fuerte, pero yo venceré. This is going to be a strong battle, but you know what? I am going to conquer. Esa contestación tuya, That petition, te va a costar. that petition is going to cost you. No es tiempo de rendir. There's no time to give up. No es tiempo de correr. There's no time to run. Vas a tener que pagar el precio. You're going to have to pay the price. Pero Dios te va a dar la victoria. You know what? God is going to give you the victory. Porque yo lo voy a hacer con mano fuerte. Because I am going to do it with strong hands. Mi mano va a estar contra tus enemigos. My hands is going to be against your enemies. Mis manos va a estar contra lo que se levanten contra ti. My hands are going to be against the ones who lift up against Y you. aquellos que hablaron mal de ti, And those who spoke against you, aquellos que se levantaron contra ti, those who lift up against you, oh my God. Mejor es que no hubiesen nacido. it's better that they haven't been born. Porque Dios dice con mano fuerte los sacaré. Because God said, with strong hands, I will remove them. Y tú sabes lo que aconteció. And you want to know what happened next? Dios le mandó juicio a Egipto. God sends judgment to Egypt. Empezó a mandarle plaga. He started sending them plague. Y los egipcios empezaron a sentirse mal. And the Egyptians started feeling bad. Y Dios empezó a atacarlo. And God began to attack them. Y cuando Dios le mató el hijo a Faraón, And when God killed Pharaoh's son, el único hijo de Faraón, el primogénito, the first son of Pharaoh, Faraón ahí soltó.
Right there and then, Pharaoh left everything. Llamó a Moisés. He called Moses. Le dijo, venga acá. He said, Moses, come here. Váyanse de aquí. He said, Moses, come here. You know what? Leave out of here. Llévate tu pueblo de aquí. Take your people out of here. Llévate todo lo que quieras. Take everything you want. Y los egipcios empezaron a darle oro. And the Egyptians started giving him gold. Empezaron a darle de todo. They started giving him everything. Porque la gracia de Dios estaba sobre el pueblo de Dios. Because the grace of God was over the people. Y como Dios le dijo a Moisés con mano fuerte. Because God told Moses with strong hands, la mano de Dios fue fuerte sobre ellos. His hand was strong over them. Y el que decía que no lo iba a dejar ir, and the one who said that I wasn't going to let him go, el que decía que no conocía a Jehová, the one who said I don't know who God is, llegó a decirle a Moisés, ora por mí. He started saying to Moses, pray for me. Ora por este pueblo. Pray for these people. Para que Dios se lleve el mal. So God can take the bad. Los que se burlan de ti, the ones who make fun of you, un día vas a tener que orar por ellos. One day you're going to pray for them. Te van a them. llamar en la esquina detrás del building. They're going to call you from the corner of the building. Y te van a decir, ora por mí. And they're going to tell you, pray for me. Ora por mi familia. Pray for my family. Que se me está muriendo todo. Pray for my family because oye, lo que se rieron de ti, the one who's made fun of you, te van a llamar para que tú ores por ellos. They're going to call you so that later on you can pray for them. El jefe tuyo te va a llamar para que tú ores por él. Your boss himself going to call you. Porque ellos van a entender que tú eres de Dios. Because they are soon going to understand that you are from God. Y que Dios está contigo. And that the Lord is with you. Y te van a respetar a la buena o a la mala. And they're going to have to respect you in the good or the bad. Dios dijo con mano fuerte. Because the Lord said with strong Lo voy a libertar. I will liberate them. Con mano fuerte. With strong hands. Te voy a dar la victoria. I'm going to give you victory. Con mano fuerte. With strong hands. Te voy a sacar de ese lugar. I'm going to take you from that place. Porque yo soy Jehová. Because I am your Lord God. Un aplauso a Cristo. Give an applause to Jesus. Vas a tener que orar. You're going to have to pray. Tienes que seguir orando. You're going to continue on praying. Porque la situación está fuerte. Because the situation right now is very difficult. Quiere que tú sigas orando. And God wants you to continue on praying. Porque es mano fuerte. It's because it's with strong Los hands. que se levantaron contra ti son los grandes. The ones who lift against you are the big ones. Y si tú dejas de orar, te van a comer vivo. If you stop praying, they're going to devour you. Pero Dios dice con mano fuerte. But God says with Te strong voy a dar hands, la victoria. I'm going to give you victory. Aunque tú tengas que llorar. Even though you have to cry. Aunque tengas que sufrir. Even though you have to suffer. Pero no dejes de orar. Don't stop praying. No dejes de clamar. Don't stop praying. Porque ellos no son nadie. Because they're nobody. Aquí el grande Dios. The one great here is the Y Dios Lord. le dijo a Moisés. And God said to Moses, Con mano fuerte. with strong Le hands, voy a dar la I'm victoria. going to give you victory. Dale un aplauso a Cristo. Give a round of applause to the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Woo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Con mano fuerte. With strong hands. Eso significa que te va a costar. That means this is going to cost you. It's not going to be easy. Esto no va a ser fácil. But you're going to have a victory. Pero tú sabes algo, tú vas a tener la In the victoria. name of Jesus. En el nombre de Jesús. You're going to have to cry. You're going to have to Pay take the the price. You're going to have to pay the And price. then have the victory. Y después te da la victoria. Put your hands together. Give a round of applause. Hallelujah. To the King of Kings and Lord of Lords. Many times the Lord has spoken to me. Cosas que yo he querido. Things that I wanted. Y Dios me ha dicho, te la voy a dar, You know what? God said, I'm going to give it to you. pero te va a costar. But you know what? It's going to cost you. Con mano fuerte. With strong hands. Voy a tener que darle a 2 o 3 pau. You know what? I'm going to have to hit someone down. Voy a tener que mandar a 2 o 3 al cementerio. I'm going to have to send a few to the cemetery. Pero te voy a dar la victoria. But you know what? I'm going to give you the victory. Con mano fuerte. With strong hands. Porque hay cosas que son fuertes. Because there are many things that are hard. Sí, por eso cuando yo veo gente, That's why when I see people, buddy, yo no sé, lloré anoche. I don't know, I prayed last night con el control en la mano, with a control hand. pero él no hace nada. But he doesn't do much for me. Tiene que pagar el precio. You need to pay the price. Según tú trabajas fuerte allá afuera por las cosas, When you see yourself, you're working hard out there, right? así tienes que trabajar en las rodillas fuertes para que Dios te That's conteste. the same way you need to work in prayer.
Esto no es fácil. This is not going to be easy. Con manos fuertes. With strong hands. Tienes que meterte de pecho. You gotta be there. ¿Tú has visto los peloteros? Los peloteros. You see the baseball people? Cuando se tiran de pecho. When they throw themselves in the chest. Ahora sí, se tiran de pecho. They throw themselves in the Aunque se rompan el pecho. and even though they break their chest and their legs. Así tú tienes que tirarte del pecho. That's the same way you need to be in the Por lo Lord. que tú quieres. For what you want, you need to be that Orar way. fuerte. You have to pray hard. Y aunque venga el desánimo, And if the battles try y tú no to veas lo que estás pidiendo, and you don't see what's happening, tú tienes que seguir. you need to continue. Igual que Moisés te vas a desanimar. The same way Moses got discouraged. Tú y yo nos vamos a desanimar. Me and you were gonna get discouraged. Decimos, Señor, You're gonna be like, God, pero es que están los demonios ahí escuchándote. it's that the demons are here, they're Y listening to cuando me. te levantas de ahí, comienzan a hacerte lo imposible. Now when you get up, you know that they're making your day horrible. Comienzan a hacerte por el lado, They start to do witchcraft por around el you. lado, por el lado. They start to do witchcraft. Y aquí perdiendo el lado. Pero tú tienes que romper todo por el lado. But you know what? You need to break every witchcraft. Egipto estaba lleno de brujos. In Egypt, there was a lot of witches. And Lleno de brujos. Egypt was full of witches. Pero esos brujos If you know those witches, que Faraón tenía en el palacio those witchcraft that Pharaoh had in his no palace, pudieron contra they Moisés. couldn't against Moses. Porque Moisés estaba lleno de Dios. Because Moses was filled with the word of Esos God. brujos que están por ahí And those witches that are no around them, pueden con nosotros. they can't against us. Porque nosotros estamos llenos de Dios. Because we are filled with God. Y los brujos se le van a caer la vela al piso. And you know what? Those witches, the candles have to Se shut le off. va a quemar el salón. You know what? Their salon is going to burn. Se le va a ir todo. Everything is going to leave. Se le van a ir los espíritus. The spirits are going to have to leave. ¿Y saben qué van a decir? You know what they're going to say? Los espíritus no suben, no suben. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow, the spirits, they don't go up. What's happening? They're not going up. Y los espíritus no van a subir. ¿Tú sabes por qué? And the spirits are not going to go up. You want to know why? Y ellos invocando a los espíritus para que suban. And they're invoking those evil spirits to go up. Pero ellos no pueden subir. But you know what? Those evil spirits can't go Porque up. tú estás de rodillas. Because you are in your Y knees. cuando hay una mujer de rodillas, los espíritus no le suben al brujo. And when there's a woman in their knees, not even witchcraft Cuando hay un hombre de rodillas, los espíritus no suben. When there's a man in his knees, the witchcraft can't touch. Porque los espíritus no pueden contra Jesús. Because the spirits can't with Jesus. Ellos tratan de subir y la oración tuya los pone para abajo. They try to live against you, but you know what? When you're praying, they can't go. El brujo dice, tengo que irme de aquí, los espíritus no suben. The witch says, you know what? I have to leave. I can't. No sé qué está pasando, alguien que está por ahí. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia dando culto, When we're here doing a service for the Lord, los espíritus de la botánica de ahí no suben. the spirits of the satanic botanica, No suben. they don't come up. Y yo veo el jefe de la botánica que sale a veces y hace así. And I see the boss of the botanica coming out like, Y mira para acá, para la iglesia. and he starts looking towards the church. La gente están ahí. He's like, oh, these people are here? No podemos hacer sacrificio. Oh, I can't do Y sacrifices. luego a veces que sale que viene así con sus trenzas And I see him with his y dreads. comienza a mirar. He starts looking at me. Y a veces le digo, hey, God bless you. And I sometimes be like, hey, God bless Y you. me dice, hi, pastor. He says, hi, Pastor. Como que dice, ¿cuándo se van a largar de aquí? He's saying, in other words, when are you guys leaving out of here? Porque no estamos haciendo chavo. Because we're not making money because of La you. gente no está yendo a consultarse. People are not coming here when we don't have La business. gente en vez de ir para allá, coge para acá. The people, instead of going over there, they're coming to the Porque church. aquí está el verdadero Dios. Because this is where God is. Aquí está el Dios que habla. We have the God that speaks. En la botánica habla el diablo. In the botanica, the devil speaks. Pero aquí habla But you Dios. know what? The Lord speaks to us. Aquí habla Dios. Here's what the Lord Y speaks. nosotros necesitamos llamar a los espíritus. And we don't need to invoke the Spirit. Nosotros llamamos a Dios. We invoke the Holy Y el que Spirit. llama a Dios, Dios lo oye. And when we invoke the Holy El que Spirit, toca, Dios le abre. the one who touches God will Se le open. abre la The puerta. doors will open. Se le abre todo. Everything will open. Llega la gracia de Dios sobre ti. Grace starts to touch at your La door. bendición entra a tu vida. The blessing starts to walk in you. Dale un aplauso a Cristo. Give another applause. Tengamos fuerte, Strong hands. pero no cojan miedo. But you know what? Don't be scared. No es fácil. It's not easy. Dios te está diciendo hoy a ti God is telling you today que te va a dar la victoria, that I'm going to give you the victory. pero te va a costar. But it's going to cost you. Porque es con mano fuerte, Because it's with strong hands. con mano fuerte, With strong hands. te va a dar Dios la victoria. With strong hands, God is going to give you the victory. Así que ponte de pie y dale.
All rise. Dale gracias, Dios. Give glory to God. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, en esta noche, Padre, que tú nos dé la fuerza para seguir hacia adelante. A veces queremos desmayar. A veces no se pone fácil la cosa. Pero ¿sabe algo? La victoria es nuestra. Porque según Dios sacó al pueblo con mano fuerte, así también hará con nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Porque el enemigo no va a poder avergonzarte ni a ti ni a Dios jamás. Dios va a hacer su parte. Y tú y yo tenemos que seguir hacia adelante. Así que démosle gracias al Señor. Y en esta noche recuérdate de algo. Tú te estás tirando a clamar. Sigue orando. El enemigo te está escuchando. Y rápido te ataca y te cae arriba para desanimarte. Entonces no está viendo ningún cambio, porque Dios te ha dicho, es con mano fuerte, mija. Es con mano fuerte, hijo. Yo voy a entrar en acción porque el enemigo se la ha cogido contigo. Y se la ha cogido conmigo. Y no puedo decir que no le he hecho nada, sí, yo le he hecho mucho. Pero se la coge con nosotros, pero gloria a Dios. Y no me venga usted a decir, no, que el enemigo, que no, ¿qué? Que el enemigo no entra aquí. Pero si el enemigo sube al cielo y nos acusa a nosotros, no se va a meter aquí, no se va a meter a tu casa, no se va a meter a tu trabajo. Pero si él fue al cielo a acusar a Job, y Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo. O sea, subió y lo pidió. No va a entrar a tu trabajo, no va a entrar a querer entrar a este lugar. Cacho, claro que se mete. Porque tú crees que hay gente que a veces tiene unos desánimos y tú le hablas y están tan desanimados. Y a veces entra gente que son más peligrosos que barberos ciegos. ¿Sí? Sí, más peligrosos que barberos ciegos. ¿Usted se recortaría con un barbero ciego? Te llevo una oreja y la mitad de la otra. Porque tú ves que a veces ese desánimo que se te mete. Oh, no hable del diablo porque él no está aquí. Pero yo te voy a decir una cosa. Si se mete al cielo a acusarnos a nosotros, esto es un lugar público donde entra todo el mundo. Él se acomoda, muchachos. Allá arriba no hay uno que está acomodado como una culebra. Y para sacarlo vamos a tener que meterle fuego. ¿Hello? ¿Usted cree que es fácil? Ajá. Esas culebras en la Florida, cuando se meten debajo de las casas, para sacarla, ¿cómo es que la sacan? Y entonces tú tienes que cuidarte. Y Dios te trajo hoy para hablarte. Porque estás teniendo batallas, estás teniendo dificultades. Te sientes como que tú quieres que Dios, Dios dice, yo estoy trabajando en tu caso, pero en mi tiempo. Y tiene un montón de gente en tu contra. Dios dice, no te preocupes que yo voy a usar las manos, con mano fuerte. Sigue orando porque no ves resultado en tus hijos, no ves resultado en tu esposo, en tu esposa, aunque no ves resultado, pero es con mano fuerte. No te desganes, porque cada vez que ok, esta vez sí, Señor, me voy a tirar, esta vez, Señor, me voy a meter. Y cuando viene el tipo más fuerte está, y más sinvergonzón está el Señor, pero el Señor le dice, oye, con mano fuerte. Si cada vez Faraón le decía, no, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y Moisés hace así.